bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Todos los que ya están regresando de vacaciones, algunos, ¿verdad? Quizás no estaban, pero nos gozamos una vez más en todo lo que han podido llegar ahora. Y si nos queda también alguna persona que está en el internet, en ocasión no se puede uno venir, pues de todas maneras se goza en parte, porque no hay nada mejor que estar aquí donde estamos reunidos, como dicen, hermano, en vivo y en directo. Bueno, vamos a leer Salmo 119, versículo 33, y dice de la siguiente manera: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. Qué bonita oración. Muchos de los salmos, hermanos, son una oración. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para orarle hacia el Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más estamos aquí delante de tu presencia para gozar, Señor, esa presencia tuya, Señor, y que tengamos y tenemos esta oportunidad una vez más de estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo a través de alabanzas de tu palabra, y gozarnos también en la comunión unos con los otros. Te damos gracias, Señor, por esa bendición que tenemos. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí presentes. Tú conoces, Señor, lo que atraviesa cada uno. Y aquí, Señor, tú nos das fortaleza para continuar. Aquellos que no han podido llegar ahora, también ayúdales, guárdales, fortaleces. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra iglesia Esperanza Viva. Mi nombre es Guille y es un gusto que hayamos venido el día de hoy para adorar y escuchar palabra de Dios. Los anuncios, eventos de nuestra iglesia son: el primer evento es Río. Este 3 de febrero es nuestro entrenamiento de líderes y servidores de nuestra iglesia. Es a las 9 de la mañana, sábado 3 de febrero. Aparta tu día para prepararte para la obra que Dios te ha encomendado. Viene el campamento de verano para los jóvenes. Rent a Teen apoya a nuestros jóvenes para su campamento de verano. Si necesitas limpiar tu yarda o cualquier otra cosa que crees que un joven no puede hacer, renta un teen, renta un jovencito, sábado 3 de febrero. Y esto es solo para hombres, solo para varones, solo para el sexo masculino. Atención, varones. Este 10 de febrero será nuestro lanzamiento de ministerio de varones anclados. Este evento será a las 6 de la tarde. Varones, no se lo pierdan. Sábado 10 de febrero a las 6. Solo varones. Y nuestro esperado seminario de matrimonios se está acercando. Seminario de matrimonios, el arte del matrimonio, es el sábado 10 de febrero. Son 3 semanas, 3 sábados, comenzando a las 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Y seguimos con los códigos QR. En la silla frente a ti encontrarás los códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. Y creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual. Y esto incluye a conectarnos con la vida de la iglesia. Y si estás con nosotros por primera vez y nos has visitado, te invitamos a que completes nuestra tarjeta de bienvenida. Y esto nos ayuda a conectarnos con usted. Y si ya estás listo para servir en algún ministerio, te invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio y nuestros líderes ministeriales,
luego se conectarán con usted. Los códigos QR, GIF o DAR también están disponibles para escanear y realizar donaciones en cualquier momento. Las opciones de DAR son estas. Deja tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. También visita lhchd.org y haz clic en DAR. Y muchas gracias por tu atención. Esperamos verte en nuestros eventos. Ahora preparemos nuestro corazón para escuchar palabra de Dios con nuestro pastor Carlos Briceño. Hasta la próxima. Mateo capítulo 7. Les recuerdo, hermanos, si no se han apuntado para la conferencia, el seminario de matrimonios, la próxima semana ya tenemos que comprar los libros, así que por favor apúntense y para que podamos ya estar planeando para eso el 10 de febrero. También, hermanos, el día de hoy tuvimos la clase de bienvenida que hacemos de introducción a la iglesia. Tuvieron 5 personas y 5 personas se apuntaron a la obra de Dios en esta iglesia, a ser miembros de la iglesia, así que gloria a Dios por eso. Mateo capítulo 7, hermanos, empezamos a estudiar el Sermón del Monte hace 7 meses. ¿Y cómo han pasado esos 7 meses, hermanos? Pero hemos estado estudiando el Sermón del Monte versículo por versículo. Ya solo nos quedan 2 más semanas del Sermón del Monte y después comenzamos un estudio de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. También otras series, hermanos, que va a ser de mucha bendición. Pero ya estamos en la última sección de Génesis y Jesús termina este sermón demandando, exigiendo una decisión. Y los últimos pasajes del capítulo 7 del Sermón del Monte hablan acerca de qué decisión vamos a tener. Nos enseña Jesús la doctrina, nos enseña la teología, nos enseña cómo aplicar eso en nuestras vidas y al final termina con una decisión. La semana pasada vimos la primera de estas decisiones, que tenemos que escoger entre la puerta y el camino que vamos a seguir. Si vamos a seguir el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la vida, o el camino ancho y la puerta espacioso que lleva a la perdición. Son las únicas 2 opciones, no hay otra alternativa para nuestro destino final. O escogemos ese camino que es de Dios a través de la obra de Dios, o escogemos ser justificados por nuestras propias obras. Y vimos la semana pasada, hermanos, que la puerta estrecha no es fácil. No es fácil porque, es más, la palabra griega significa que es una puerta difícil de entrar. ¿Por qué? Porque tienes que despojarte de aquello que te estás trazando, despojarte de las cargas del pecado para poder entrar a ese lado de la puerta que lleva a la vida. Al contrario, la puerta ancha es fácil porque puedes llegar con todo, puedes llegar con todos tus pecados, no tienes que despojarte de nada. Y hermanos, eso es lo que está llevando Jesús a decirnos. Todo el Sermón del Monte está apuntando a estas últimas decisiones. Todo el Sermón del Monte, todas las enseñanzas son más que solo enseñanzas morales, son más que solo enseñanzas para admirar, son más que solo sugerencias. Hermanos, Jesús nos está llevando a este punto de decisión acerca de qué camino vamos a tomar. Y eso es la manera que Él concluye este sermón. Y hoy vamos a ver las razones que debemos de escoger este camino de la vida, este camino estrecho. Y va a tocar un punto importante, hermanos. Un punto importante que muchas veces todo el mundo llega a esa puerta y está decidiendo cuál puerta debe tomar. Este angosto que es difícil de pasar o este ancho que puedo pasar con todo. Y lo que pasa es que muchas veces al llegar a esa puerta nos encontramos con falsos profetas, falsos maestros que te están apuntando y dirigiendo hacia el camino ancho, a la puerta ancha. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El pasaje de hoy es una advertencia. Comienza con guardaos, cuidado, ten cuidado, es una advertencia. Y nos está diciendo Jesús, mientras te esfuerces para entrar en ese camino angosto, esa puerta estrecha, ten cuidado. Ten cuidado porque van a haber personas que te van a intentar a desviarte. Pero no solo nos advierte de estas personas, sino es que nos dice cómo los podemos reconocer por sus frutos.
Vamos a la palabra de Dios a aprender cómo nos guardamos de estos falsos profetas. Mateo 7, vamos a comenzar del 15. Por favor, nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer lo que tiene Dios que decirnos hoy. Mateo 7, vamos a estar del 15 al 20. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos maestros, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Esa palabra perfecta e infalible, Padre. Gracias, Padre, por el privilegio de usarme a mí, un hombre imperfecto, para compartir tu palabra perfecta. Y dame palabras, Padre, que no sean mías, sino tuyas, que tú quieres que tu pueblo escuche. A cada persona que está aquí presente, que nos está mirando a través del internet, Señor, te pido que sea un momento que nos enfoquemos en ti y en lo que tú tienes que decirnos. Y que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos entrado, reconociendo, Padre, cómo saber la verdad de la mentira y aplicarlo a nuestras vidas para nuestro crecimiento, conociéndote más de ti y de tu verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy para discernir entre el buen y el mal fruto. Vamos a ver primero la descripción. Jesús describe a los falsos profetas. Después vamos a ver la determinación. Jesús nos dice cómo determinar entre el mal fruto de los falsos maestros, y después termina con una declaración. Jesús declara cuál es el juicio final para esos falsos maestros. La descripción, la determinación y la declaración, los puntos están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla. Vamos al primer punto, la descripción. Versículo 5 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí, hermanos, Jesús no deja duda que van a haber personas, van a haber quienes intentan estorbar. Acuérdense que acaba de hablar del camino estrecho, de la puerta estrecha, y nos dice, no hay duda, van a haber personas que no van a querer que entres en esa puerta estrecha. Y esos son los falsos profetas. Y para entender quiénes son los falsos profetas, primero tenemos que entender qué es un profeta, a qué se está refiriendo Jesús cuando dice qué es un profeta. Y para entender qué es un profeta hay que ir a los principios de los tiempos. Desde Adán y Eva, cuando ellos fueron expulsados del jardín de Edén, toda persona del mundo, después de Adán y Eva, nacieron separados de Dios. Adán y Eva caminaban con Dios, tenían comunión con Dios, pero eso ya nadie nace con esa comunión con Dios. Y porque estamos separados de Dios, cuando nacemos, cuando no estamos con Dios, no podemos tener una relación con Dios, no podemos escuchar la voz, no podemos conocer su voluntad, no podemos recibir dirección de Dios. Así que la manera que Dios habla con el pueblo es que llama a ciertas personas para transmitir su mensaje, ese mensaje divino de salvación, para que los que están separados de Él puedan restablecer esa relación íntima que Adán y Eva tuvieron con Él en el jardín. Esos mensajeros de Dios que transmiten el mensaje de Dios son los profetas. Y toda la Biblia podemos ver 2 marcas de un profeta. Primero, es comisionado por Dios. Y segundo, tiene un mensaje de Dios. El profeta genuino es uno que es comisionado por Dios y proclama el mensaje divino de Dios. Todo profeta es llamado por Dios y habla lo que Dios dice, no habla por sí mismo. Moisés fue llamado para ser un profeta. Y Dios lo llama, y se acuerdan de esa escena donde está enfrente del árbol que se está consumiendo. Ese es su llamado. Pero Moisés dice, no, yo no puedo hacer esto.
Y le da excusas a Dios. Estamos aquí en Éxodo 4. Y le dice, Señor, dice, yo soy difícil de hablar. Yo soy tardo de hablar. Yo soy torpe de lengua. Y miren lo que le dice Jesús. Miren lo que le dice Dios. Dios le dice, el profeta que yo lo llamo, pero lo llamo con mi palabra. Éxodo 4:12 dice, ahora pues, le dice Dios a Moisés, ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Un profeta genuino es llamado por Dios para ser la voz que transmite el mensaje de Dios. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento, los profetas recibían mensaje, revelación de Dios. Mensajes nuevos que Dios tenía para su pueblo. Dios los usaba para transmitir esas revelaciones para que su pueblo conozca su mensaje por primera vez. Pero, hermanos, después que vino Cristo al mundo, dice la palabra que Él es la verdad. Él fue la revelación completa de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, de Jesús, de la verdad de Dios, ya lo tenemos ahora documentado. Lo tenemos documentado aquí en este libro. Así que Dios ya nos da nuevas revelaciones. Toda la verdad de su palabra lo tenemos documentado en la Biblia. Dice Hebreos 1 que antes Dios hablaba por los profetas, pero en estos días habla a través de la revelación de su Hijo. ¿Y a dónde está esa revelación de su Hijo? En la palabra de Dios. Así que si queremos conocer la revelación de Dios, nos vamos a su palabra. Ahora, eso ya no significa que ya no hay profetas. Dios siempre llama a personas para transmitir su mensaje. Dios siempre levanta profetas para proclamar la verdad. Pero ya no da nuevas revelaciones, ya lo tenemos. Ahora el profeta ayuda a otros, siempre tiene la misma función de acercar al mundo a Dios, pero lo hace de diferente manera, lo hace revelando el mensaje del Evangelio de Jesús. Y en ese sentido, aún existen profetas hoy. Les llamamos pastores, les llamamos maestros, les llamamos evangelistas. Son personas llamados para proclamar el Evangelio de Dios. Y en un sentido todos somos profetas, porque todos somos llamados para proclamar la verdad de Dios, pero todos somos profetas con P minúscula. No somos los profetas de que recibían nuevas revelaciones. Pero lamentablemente, hermanos, muchos hoy en día proclaman ser profetas con P mayor, P minúscula. Afirman que reciben nuevas revelaciones de Dios. Y muchos se toman el título de profeta más como un signo de autoridad y prestigio y poder que un mensajero de Dios. Y hermanos, ese problema ha existido desde los principios de la iglesia. Porque en todo lugar donde se proclama la verdad de Dios por personas llamados de Dios, Satanás usa falsos profetas para estorbar esa verdad, para estorbar el mensaje de Dios con mentiras. Y con ese contexto podemos afirmar, podemos definir un falso profeta. Cuando Jesús habla de falso profeta, es aquel que no tiene comisión de Dios, no tiene un mensaje de Dios, sino que usa la palabra de Dios para desviar al pueblo de la verdad. Un falso profeta afirma que es llamado por Dios, pero busca su beneficio propio. Afirma que habla en el nombre de Dios, pero es un mensaje humano. Mire que dice Nehemías 23, 21, 22. No envié yo a aquellos profetas. Jesús, dice Dios, yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no los envié, ellos se fueron solos. Dicen que vienen en mi nombre, pero van por su propio poder. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. No los llamó, no los comisionó, no les dio palabra, pero hablan por sí mismos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrán hecho volver de su mal camino y del camino de sus obras. El falso profeta no enseña la completa verdad de Dios. Tal vez enseña la Biblia, parte de la Biblia, parcialmente, pero no enseña la completa verdad de la palabra revelada de Dios a través de la Biblia. Apelan al ego, al orgullo de los oyentes. Les hacen sentir bien por sí mismos. Hermanos, si tú vienes a un servicio, si tú estás en un servicio, en un estudio, en un mensaje, y no está basado en la verdad de Dios, la iglesia te ha fallado.
Si lo único que recibes son unas historias personales, unos chistes, unas charlas motivacional, te hemos fallado. Si estás en un estudio, si estás en un mensaje y no se abrió la Biblia y no se enseñó en el contexto quién es Dios y qué ha hecho, esa iglesia te ha fallado. Si hermanos, se usa la palabra de Dios para promover ideas, ideologías humanas, te hemos fallado. Y no solo te hemos fallado, no hemos cumplido el llamado de Dios. Porque no estamos ayudando a las personas a tomar el camino difícil y entrar por la puerta estrecha. Eso solo es posible proclamando la verdad del Evangelio de Jesús. Los falsos profetas desvían a las personas del camino de la vida. Dicen que representan a Dios, pero en realidad representan a Satanás. Y eso, hermano, es muy peligroso porque condenan a las personas a la eternidad. Y a esos es los que tenemos que tener cuidado. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el que mata al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir al alma y el cuerpo al infierno. El mensaje anterior de este sermón vimos el camino que lleva al cielo y el camino que lleva al infierno. Inmediatamente después de eso nos dice Jesús: guardaos, cuidado, ten cuidado, hay peligro. Hermano, cuando yo voy por un camino y miro una advertencia que dice peligro, yo paro y miro qué es el peligro y decido cómo seguir. No lo ignoro, no me detengo, evalúo para saber qué es el peligro. Cuando estás en un camino, tienes que estar pendiente de los peligros de ese camino. Había una vez dos pastores estaban parados enfrente de un camino y tenían un rótulo que dice: el camino en que andas lleva a la destrucción. Y pasan los carros y le miran y le gritan, y después que pasan, oyes las llantas chillar y como que caen en un agua. Y una y otra vez ahí dice: el camino en que andas lleva a la destrucción. Después de como 10 carros ya cayeron en el agua, dice un pastor: yo creo que tenemos que cambiar nuestro rótulo. Mejor vamos a poner: cuidado, el puente no está funcionando. Hermano, los rótulos, advertencias, nos dicen algo. Cuando tú ves una advertencia, dice: la calle está cerrada, no vas a seguir. Esto es lo que está diciendo Jesús. Dice: este es el camino que te lleva a la verdad, este es el camino que te lleva a la vida eterna. Pero cuidado, que hay personas que te quieren desviar. Guardaos, ten atentos del peligro, ten atentos de esos que te van a querer desviar de ese camino. Esa palabra guardaos en el griego literalmente significa retener tu mente, guardar tu mente. Jesús nos está diciendo: no expongas tu mente a la influencia de falsos profetas. No los escuches, no les prestes atención, no los sigas, no fijes tu mente en esas personas y en esos mensajes. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con atender a falsos profetas. Personas que llegan en tu casa que tú sabes que tienen un evangelio falso, una percepción falsa de quién es Dios y quién es su Hijo. Ten cuidado, retén tu mente, porque son peligrosos. Corrupten la mente, envenenan el alma y llevan a la perdición. Y muchas personas, hermanos, vimos la semana pasada, que siguen este camino de la perdición pensando que andan por el camino de la vida, pero en realidad son engañados. Son engañados ¿por quién? Por los falsos profetas. Y esa es la manera que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas son maestros en el arte de decepción. Mire qué dice el versículo 15. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, hermanos, esta imagen a estas personas que escucharon el Sermón del Monte por primera vez serían imágenes vivas que comprendieran desde que se los digan. Cuando habla aquí de lobos rapaces que devoran a las ovejas. El enemigo número 1 de las ovejas en esa área de Israel era el lobo. Era un enemigo natural. Vagaba por los montes donde andaban los pastores con sus ovejas, buscaban el rebaño, se escondían, eran sutiles para que no los vieran y en el momento preciso atacaban. Salían de su escondite, arrebataban a la oveja, lo desgarraban y ya se los llevaban. Eso es un lobo rapaz.
Y una vez bajo el control de este lobo, la oveja estaba completamente y totalmente indefensa. Eran extremadamente estos lobos, porque eran feroces, eran brutales, eran devoradores. Y hermanos, y los falsos profetas son iguales. Son iguales de peligrosos. Dice que vienen con vestidos de ovejas. Ahora, hermanos, hay que entender el contexto. En esos tiempos, un profeta se podía reconocer por su vestimenta. Elías, por ejemplo, dice la palabra que usaba vestimenta áspera, peluda e incómoda. Juan el Bautista vivía en el desierto. Dice la Biblia que se vestía con un abrigo de pelo de camello. Era una vestidura rústica que significaba que el profeta no vivía con los lujos del mundo. Designaba a esa persona como una persona que no vivía con las comodidades del mundo. Y si alguien quería pretender ser un profeta, lo único que tenía que hacer, vestirse como profeta. Y las personas lo podían confundir que era un profeta, pero era un disfraz nada más. Asumían el papel de un profeta para engañar al pueblo. Zacarías 13 creo que dice que los profetas se visten de manto peludo para mentir. ¿Y qué es importante este contexto, hermano? Porque muchas veces cuando leemos este versículo pensamos que está hablando de las personas que están sentadas engañadas o personas que vienen pretendiendo que son creyentes genuinos. Pero aquí lo que está hablando, no está hablando de las personas, está hablando de los líderes, de los maestros, de los que enseñan, de los profetas. No está diciendo que están pretendiendo ser ovejas, sino que están pretendiendo ser los pastores. Los falsos profetas no pretenden ser ovejas, sino que pretenden ser los líderes, los que proclaman la verdad. Y lo hacen igual como un lobo, sutilmente. Decepcionan, disfrazan la mentira como verdad para engañar a las ovejas, para hacerles creer en una mentira. Los falsos profetas, hermanos, no son aquellos que abiertamente niegan a Dios. No son aquellos que abiertamente se oponen a la palabra. No se refiere a aquellos que rechazan la fe o aquellos que exhortan a otros a rechazar la fe. Esos son fáciles de identificar. Esos no se tienen que disfrazar. No andan escondiéndose, no andan disfrazados. Jesús aquí se está refiriendo a unas personas que están muy difíciles de reconocer. Se disfrazan de mensajeros externamente para que crean que hablan la verdad, pero es un acto de decepción nada más para engañar. Son sutiles, son convincentes porque son maestros del arte del engaño. Mire que dice 2 de Corintios 2, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Los profetas, hermanos, son ángeles, agentes de Satanás, que disfrazan la oscuridad, que proclaman como que es la luz de la verdad. ¿Y cómo lo disfrazan? Hablan de la cruz, hablan de Dios, hablan de la Biblia, hasta pueden abrir su Biblia y leer. Hablan de la iglesia, hablan del Espíritu Santo. Conocen el lenguaje cristiano que todos conocemos. Escriben libros cristianos. Predican mensajes cristianos. Son agradables, sonríen mucho, son positivos y parecen afirmar valores cristianos, pero es un disfraz nada más. Es un disfraz que ponen para engañar por sus propios beneficios. Y al hacer eso, llevan a las personas a la perdición. Ay, pero son tan amables, hacen cosas buenas, hacen buenas obras, nos hacen sentir bien cuando escuchamos su palabra. Hermanos, los falsos profetas no son personas bien intencionadas, pero equivocadas. Son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Son peligrosos, son devoradores, engañadores que mienten al pueblo. ¿Y por qué son devoradores? Porque llevan al pueblo al camino de la perdición eterna. Y al hacer eso, llevan a personas con ellos. Eso es lo que es un lobo rapaz, un falso profeta. Eso es lo que Jesús nos está dando, esta descripción de un falso profeta cuando dice que son lobos rapaces. Ese es el primer punto, la descripción de los falsos profetas. Pero como dije antes, hermanos,
Jesús no solo nos dice, ten cuidado, y nos deja. No, nos dice, nos advierte del peligro, sino que también nos dice cómo determinar si una persona es un falso profeta. Es el segundo punto, la determinación. El versículo 16 y el 20 nos dice Jesús, por sus frutos los conocerás. Jesús nos dice cómo determinar si una persona está diciendo la verdad o la mentira. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente examinar el fruto que produce. Dice el versículo 16 también, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un arbusto de espinas no puede producir uvas o higos. Producen flores a veces que parecen frutos, pero al examinarlo te das cuenta que no son uvas, no son higos. Hermanos, no nos debemos dejar llevar solo porque lo que una persona dice, solo por lo que vemos. Una persona puede proclamar a Dios, pero es un falso profeta. Tenemos que examinar el fruto. ¿Y qué significa examinar? Estudiar. Estudiar lo que dicen. Comprobar la verdad de lo que dicen con la verdad de la palabra de Dios. Comprobar si lo que dicen va de acuerdo con lo que Dios dice. Dice el versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, hermanos, el enfoque aquí no es en el árbol. El enfoque aquí es el fruto de ese árbol. Porque muchas veces vemos el árbol, pero no debemos juzgar el fruto por el árbol que miras. La idea aquí no es un árbol feo, un árbol seco, un árbol triste, que da frutas arrugadas o de mal aspecto. No, hermano, la única manera de determinar si es un buen fruto es probándolo. En mi casa tenemos 2 árboles de ciruelas. 2 árboles de ciruelas. Una está chiquita, flaquita, peloncita, que se mira hasta medio muerta. Y al lado hay otro tipo de ciruela, pero es grande, frondoso, hojas verdecitas y todo. Y los 2 dan fruto. El árbol flaquito, peloncito ahí que se mira como que no va a dar fruto, da frutos, unos frutos bien pequeños así y así. El otro árbol da unos frutos grandes, de todo color, brillosos. Y si te pongo esos 2 frutos en fuente, vas a pensar que son iguales. Pero uno de esos frutos es jugoso, rico. Pero el otro, hermanos, está amargo, no da buen fruto uno de los árboles. Y la única manera que puedes saber cuál es el fruto dulce, cuál es el fruto jugoso y cuál es el que sabe como limón, es mordiéndolo y probándolo. Y si lo muerdes y arrugas tu cara, ya sabes cuál es el que no es el buen fruto. Si te pongo ambos frutos enfrente, pensarás que el fruto dulce es el más grande y el más brilloso. Pero solo mordiéndolo te das cuenta cuál es el buen fruto. Los falsos maestros, hermanos, son muy buenos para aparentar. Por fuera se miran brillosos, se miran jugosos, se miran que es la verdad, están hablando la verdad. Pero en realidad son arbustos de espinas que engañan a los que los siguen. Y la única manera para determinar si están diciendo la verdad es morderlos. No vayan a estar mordiendo a los maestros. Es necesario examinar lo que dicen. Es necesario escudriñar la palabra de Dios para discernir si el fruto que están predicando es la verdad de Dios o es una mentira nada más. Hermano, un creyente que no está dispuesto a morder, a probar, a escudriñar la palabra es presa fácil para los falsos maestros. No podemos pasar todas nuestras vidas como creyentes solo tomando lechita espiritual. Dios desea que comamos, que mordamos esa comida espiritual, la verdad. ¿Para qué? Para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso también los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano, la palabra de Dios, las iglesias, los lugares donde escuchamos proclamar la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos un lugar donde nos sentamos y recibir sin cuestionar, sin preguntar y solo asumir que solo lo que está diciendo es la verdad.
Nos dice Pablo en Hechos 17, creo que nos habla de los bereanos. Y nos dice, estos eran más nobles, nos dice. ¿Por qué? Porque no solo recibieron la palabra que Pablo y sus misioneros estaban predicando, sino que dice que escudriñaron cada día las Escrituras para confirmar que era la verdad. Eso es lo que Dios desea para su iglesia. Y eso es lo que nosotros deseamos para esta iglesia, que crezcan en la palabra de Dios. Esa es la razón, hermanos, que en esta iglesia ofrecemos muchas oportunidades para estudios bíblicos y oportunidades para hacer preguntas. Y a veces vas a estos estudios y parece que están argumentando uno con los otros y peleando. ¿Y cómo pueden ser cristianos? Porque, hermanos, queremos aprender. Hay ciertas cosas que somos principios, fundamentos básicos que no vamos a desviar. Dios, Jesús es Dios, nació de una virgen, murió por nuestros pecados, resucitó, regresará. Pero hermano, hay muchas otras interpretaciones, aplicaciones que tenemos que preguntar y no solo creer lo que nos dicen. Porque así es como se aprende, así es como se aclara dudas, así es como se digiere ese alimento sólido y entras y le muerdes a esa fruta de la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia, un pastor, un maestro que no permite que hagas preguntas, que solo quiere que aceptes lo que diga, que aceptes lo que enseña, aunque tengas dudas, no quiere que las personas sean alimentadas con el alimento espiritual sólido. Porque sabe, hermanos, que si alguna persona escudriña la verdad, va a poder discernir entre la mentira y la verdad y va a poder saber si lo que está predicando es un mensaje de Dios o es un mensaje de los hombres. Solo entrando, solo estudiando la verdad, podemos reconocer cuál es la mentira. El ejemplo que uso siempre es una persona que está en el banco contando dinero cada día, que trabaja en un banco. Cuando viene un billete falso, muchas veces solo tocándolo pueden saber que es un billete falso. ¿Por qué? Porque todos los días, a cada momento, están tocando el billete genuino. Si tú quieres conocer la mentira, toca todos los días la verdad. Y cuando venga esa mentira, lo vas a rechazar. Ya no te van a poder esconder un mal fruto disfrazado de buen fruto. Y Jesús nos ordena, hermanos, examina, dice, examina, por su fruto los conocerás. Examina el fruto para discernir entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando cuando examinamos? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando entramos y mordemos a ese fruto? Veamos 3 marcas de un falso profeta. 3 marcas de un falso profeta. El primero, sus creencias. Como dije antes, los falsos profetas conocen muy bien el lenguaje cristiano. Dicen, hacen lo correcto externamente, oran, ayunan, usan la Biblia cuando predican. Pero hermanos, muchas veces no es lo que dicen cuando proclaman la verdad, sino lo que no dicen. No es lo que proclaman, no es lo que predican, sino es lo que no predican. Hablan de Jesús, hablan de la cruz, del cielo, hablan de los principios y valores cristianos, pero evitan hablar del pecado, del infierno, del juicio. Evitan hablar de que para llegar al reino de Dios tienes que llegar con un espíritu del pobre, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, que tienes que despojarte de todo. No hablan de mansedumbre, no hablan de quebrantamiento, no hablan de arrepentimiento, no hablan de juicio, no hablan de llegar con un corazón contrito, no hablan de la santidad y la obediencia que requiere Dios si quiere ser parte de su reino. Lo que dice el falso profeta suena bien, suena bonito, pero el verdadero problema es lo que no dicen. Si no enseñan la palabra completa de Dios, sin ocultar nada, sin evitar nada, sin retener nada, entonces ese fruto no es bueno. Suena bueno, pero es un fruto podrido. Mateo 12, 33 y 34, 35 dice, hablando a Jesús a los falsos profetas, generación de víboras, ¿cómo podéis saber lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El falso profeta, hermanos, dice
cosas buenas, pero en su corazón no está enseñando toda la completa verdad de Dios. Hay un pastor de un mega church, 20 millones de personas que lo escuchan y suena como un pastor motivacional. Y estuvo en una entrevista y le preguntaron directamente, le dijeron: pastor, ¿es cierto que el que no cree en Cristo va a ir al infierno? Y este pastor, que dice que es cristiano, ha escrito muchos libros, dice: ¿quién soy yo para juzgar? Hermanos, eso no es juzgar, eso es preguntar, ¿qué dice la Biblia? Es un falso profeta, hermanos. Y muchas personas van a estos profetas porque les hace sentir bien. Y salen de esos lugares sintiendo bien de sí mismos, sin ninguna convicción de cambiar la manera que están viviendo. Y si tú piensas que no tienes que cambiar nada en tu vida, que eres perfecto, ahí es el principio de la perdición. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en nuestros corazones y nos convence de nuestros pecados. Y si tú piensas que no tienes pecado, estás mal, porque todos somos pecadores. Aún los creyentes pecamos y necesitamos esa convicción del pecado para cambiar. El falso profeta habla de la Biblia, pero no enseña la Biblia. Habla de la puerta estrecha que lleva la Biblia, pero no explica lo difícil que es que pasar. No explica que hay que despojarse de sí mismo. No explica que hay que entregarte completamente a Jesús. No, explican que Jesús es tu Salvador, solo di esta oración, pero olvidan que también Jesús requiere que lo declares su Señor, tu nuevo dueño. Y todo lo que hagas, vaya en según lo que dice tu dueño. En realidad, hermanos, lo que están enseñando es la puerta ancha. Esa puerta que permite pasar con todos tus pecados. Solo tienes que creer en Jesús y ya pasa, todo va a estar bien. Sigue viviendo tu vida como quieras. Pretenden sanar esta enorme herida del pecado con una curita nada más. ¿Te imaginas, hermano, que te cortas la mano, todo aquí saliendo sangre y le pones una curita aquí para taparlo? Eso es lo que hace el falso profeta. Te dice lo bonito de todo, pero no te habla de la destrucción que está pasando por el pecado en tu vida. Es una doctrina barata, una doctrina superficial que predica el camino de la perdición. Esa es la primera manera que podemos conocer el fruto del falso profeta, por sus creencias. Segundo, por su carácter. Dice el versículo 15 que vienen vestidos de ovejas, pero dice por dentro son lobos rapaces. Por dentro dice, examinar por dentro lo del falso profeta. Lo que tiene por dentro, ¿qué es lo que tiene por dentro? Su carácter, su corazón, su actitud, sus motivos internos. No es lo que dice, no es lo que hace, sino que la razón que lo dice, la razón que lo hace, es el motivo detrás de sus obras. Le interesa promoverse a sí mismo y no a Dios. Le interesa glorificarse a sí mismo y no a Dios. La actitud del profeta genuino es uno que pone la necesidad de otros sobre sí mismo. En Lucas capítulo 3, Jesús está enseñando acerca del buen y el mal fruto y la gente le pregunta, ¿qué podemos hacer para demostrar este buen fruto? Y noten lo que Jesús le responde. Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el profeta genuino provee por los necesitados y nunca toma más de lo que necesita. Y no solo se acerca a otros con la Biblia para llevar a otros al camino de la vida, sino que hace todo lo posible para enseñarles el camino correcto y la verdad. Predica los principios bíblicos y lo vive en su vida también. El buen fruto, hermanos, es un estilo de vida, de obediencia a la palabra de Dios. Es un estilo de vida que demuestra el espíritu que tenemos en nosotros, ese fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y hermanos, y para conocer las intenciones, la actitud, la motivación, hay que examinar, hay que evaluar su vida. No solo hay que ver, no solo hay que admirar, hay que morderle para ver si es dulce o amargo. Los falsos profetas, hermanos, son motivados por el orgullo, por el poder, por el prestigio, por la personalidad, por la promoción, por ser famosos, por ser amados,
por ser populares, pero no están dispuestos a sufrir por Cristo. Son vanidosos, son egocéntricos, son deshonestos y enfocados en apariencias. Son orgullosos, son celosos de la prosperidad de otros. Son indulgentes, son inseguros. No les interesa la necesidad del rebaño, sino cómo beneficiarse ellos mismos. Y hermanos, estos falsos profetas siempre han existido. Desde que vino Jesús, desde que se fue Jesús y comenzó la nueva iglesia, comenzaron los falsos profetas. Empezaron la iglesia con la verdad y ahí empezó los falsos profetas con las mentiras. En preparar este mensaje estaba leyendo unos escritos de 100 años después de Cristo, que es como 70 años después que Cristo resucitó. Ya había comenzado la iglesia, ya habían comenzado pequeñas iglesias, ya se estaban circulando las cartas que ahora tenemos como el Nuevo Testamento. Y ya empezaron a circular instrucciones para la iglesia de los líderes, advirtiéndoles acerca de falsos profetas, porque en esos tiempos la manera que se transmitían las cartas que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, eran personas lo llevaban de iglesia en iglesia y se paraban y lo leían y se quedaban ahí unos días y se iban a la otra iglesia. Pero de la misma manera comenzaron falsos profetas que llegaban también proponiendo que vienen con la verdad de Dios y predicaban su propio mensaje. ¿Para qué? Para recibir el beneficio de ellos mismos. Y es interesante estas cartas que estaba leyendo de esos tiempos, que estas personas, estos falsos promesas, se les llamaba Cristo tempuros. En el griego significa mercaderos de Cristo, vendederos de Cristo, negociantes de Cristo. Existen todavía, hermanos. Hay muchos que están negociando con el Evangelio. Usan a Cristo como un comercio, como un producto. Lo ven, ¿cómo puedo sacar beneficio personal de ellos? ¿Cómo puedo llenar mis bolsillos? ¿Cómo puedo construir imperios con la verdad? Jesús, hermanos, la Biblia, la fe cristiana no es un producto nada más para vender. Y en esas cartas a las primeras iglesias nos dice ahí, hay una manera de reconocer estos falsos profetas. Acuérdense que ellos llegaban, predicaban y la iglesia los apoyaba, les daba de comer y de dormir. Y lo primero que les dice, si una persona queda más de 3 días, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque esto lo está viviendo de las demás personas. Pero después dice lo siguiente, y lo voy a leer, dice, si es una persona que es genuina, dice, nunca debe pedir nada más que pan. Si pide dinero, es un falso profeta. Wow. Hermanos, una persona que solo le interesa llenar sus bolsillos, su cuenta de banco, si lo único que habla es dinero y dinero y demen, es un falso profeta, según estos escritos del primer siglo. No es un verdadero mensajero de Dios, es un falso profeta. Una persona que no le interesa suplir las necesidades de su rebaño, sino recibir, es un falso profeta. Una persona que vive un estilo de vida, que no demuestra obediencia a la palabra de Dios, es un falso profeta. Eso es el segundo fruto de un falso profeta, su carácter. El primero, sus creencias. El segundo, su carácter. Y tercero, su congregación. Los falsos profetas siempre tienen una audiencia. Una audiencia que los siguen. ¿Por qué? Son personas que siguen y quieren escuchar lo que dice esta persona. No quieren escuchar la verdad. Hay muchas personas, hermanos, que prefieren iglesias y pastores que solo les hacen sentir bien, que no predican la Biblia, que no explican, no enseñan la Biblia, la verdad. Donde no hay oportunidad de que el Espíritu Santo traiga convicción de nuestras vidas, de tu corazón, de tus pecados, para que puedas llegar ante Él a pedir perdón. Y de esa manera pueden seguir viviendo su vida sin culpabilidad, sin importarse de las consecuencias. Ahorita mi sobrina se acaba de casar y me estaba contando su esposo que ya llevan como 6 semanas buscando una iglesia. Y han ido de iglesia a iglesia y no pueden encontrar una iglesia que enseña la verdad, que abre la Biblia, hermanos. Esto es lamentable, hermanos. Y es muy común. Iglesias ya no abren la Biblia, ya no enseñan la Biblia.
Y les dije, este momento es de ser selectivos. No tengas pena de ir a una iglesia, y si no, busca otro hasta que encuentres una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Y le digo lo mismo, hermano, si tú estás visitando nuestra iglesia, has venido y estás aquí como visitante, cualquier persona que venga, les digo, si esta no es tu iglesia, la iglesia que busques, asegúrate que enseñen la Biblia. No te dejes llevar por el tipo de alabanza que tienen. Tal vez hay iglesias que parece un show de Las Vegas, hermano. Y vas ahí y no sabes la diferencia si estás en un show de Las Vegas. Y sale el pastor y muchas veces ya no hay la Biblia, ya ni siquiera usan la Biblia. Ay, no queremos ofender. No queremos que las personas sientan que están en la iglesia. ¿Dónde quieren que estés entonces? No te dejes llevar por lo que miras, por lo que oyes. Escudriña la palabra y abre la palabra cuando están leyendo en contexto, están explicando lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Miren este mensaje que le da Pablo a Timoteo. Este es el segundo de Timoteo, capítulo 4, es la última carta documentada de Pablo. Y se lo escribe a Timoteo, el que está desarrollando para seguir sus enseñanzas. ¿Y qué es lo más importante que le está diciendo a Timoteo? Miren lo que le dice. 2 Timoteo 4, 2 y 4. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón del oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es el falso maestro y sigue existiendo hoy en día, hermano. Y las personas se siguen amontonando porque tienen cosquillas en el oído. ¿Qué significa eso? Les pica el oído. ¿Y qué hacemos cuando nos pica el oído? Lo rascamos. Ay, hasta cerramos los ojitos. Ay, qué rico. Para eso van a la iglesia, para sentirse bien. Ay, qué rico. Ay, mi pastor me hizo sentir tan bien. Ay, ya puedo seguir otra semana. Nos advierte la Biblia acerca de eso, que estos falsos maestros, que son hisopos. Son hisopos que te dan, que rascan tu comezón nada más. No usan la palabra para redarguir, para reprender, para exhortar. Y dice estos versículos que hay un montón de estos falsos maestros. Y hermanos, muchos van detrás de estos falsos maestros. Y este es el contexto de este pasaje, porque nos dice Jesús, si estás yendo a través de estos falsos maestros, estás siguiendo el camino de la perdición. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la descripción de los falsos maestros. Ya vimos cómo determinar si alguien está dando buen fruto o mal fruto. Y Jesús termina declarando juicio y sentencia a estos falsos profetas. Versículo 19 nos da una declaración. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, el falso profeta puede engañar a las personas, pero no puede engañar a Dios. Vendrá el día de juicio y su sentencia será el eterno tormento del infierno. Y vamos a ver que vamos a estudiar la próxima semana, que muchos van a llegar y decir, Señor, Señor, prediqué en tu nombre. Y les va a contestar Jesús, no te conocí, apártate de mí. Pero Jesús declara, hermanos, esas personas, el juicio de la eterna destrucción. Pero eso no es lo más triste, hermanos. Lo más trágico de todo esto, lo más trágico que todo esto, es que no irán solos. Todas esas personas que decidieron seguirlos por comezón del oído, se irán con ellos también. Primera de Pedro 2, 1, 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ese es el mensaje, hermano. Esa es la verdad de Dios. Esa es la completa verdad de Dios.
Muchos son y muchos serán engañados por estos falsos profetas. Creerán que andan por el camino y la puerta que lleva a la vida, pero en realidad andan por el camino y por la puerta que anda por la perdición. Pero hermanos, nosotros hoy en día tenemos algo que muchos no tenían antes. Tenemos la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra de Dios es la verdad. Ábralo en sus casas. Aquí en esta iglesia estudiamos versículo por versículo. Ya saben que va a venir la próxima semana. Estúdienlo, léanlo. Y vengan a la iglesia abriendo y pensando y digando, ¿es esto lo que leí? ¿Es esto lo que está diciendo Dios? ¿O quiere esta persona algo de mí? Dios quiere que examinemos los frutos. Es la advertencia que nos da al terminar este sermón del monte. Que cuando estemos en este punto de decisión, cuando estemos mirando la puerta que vamos a pasar, que van a haber falsos profetas estorbando nuestra entrada, parando en la puerta, en la entrada de la puerta estrecha con un rótulo diciendo, la puerta estrecha por aquí. Porque quieren desviarnos de la verdad. Y muchos de estos falsos profetas van a parecer reales. Van a ser personas agradables, sinceras. Hablarán de Jesús, hablarán de la Biblia, de la salvación. Parecerán completamente inofensivos, ansiosos de ayudar, con puntos que rara vez son críticos a los demás. Y serán elogiados por muchos y condenados por pocos. Y grandes multitudes se reunirán a su alrededor y lo escucharán y lo seguirán. Y grandes multitudes se van a desviar y llegarán a ese camino de la destrucción. Por eso dice Jesús, guardaos, cuidado, peligro, estar atentos, cuidados unos a otros, cuidémonos unos a otros, hermanos. El día de hoy, el mundo está lleno de falsos profetas, ideologías que te tratan de desviar. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. En la iglesia, hermanos, la iglesia no es la experiencia que tenemos solo cantando un domingo, una hora. La iglesia es diariamente, estando en la palabra de Dios, velando unos por nosotros, estando en un grupo pequeño. Si tienes un problema, poder tener la confianza de, hermano, estoy pasando por un problema, ora por mí. Es así como no permitimos que seamos desviados de la verdad. Es la única manera, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Ese tiempo que tienes diario con la palabra de Dios es tu tiempo de fortalecer tu conocimiento para poder morder ese fruto y decidir, este es un mal fruto. No le voy a permitir a mi mente que entre, que escuche esto. Ese es el mensaje que nos está diciendo Jesús en esta penúltima pasaje que vamos a estar en el Sermón del Monte. Hermano, y tú estás aquí y tú nunca has aceptado a Cristo como Salvador, no tienes el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que los que son naturales, los que no tienen espíritu, no pueden comprender las cosas de Dios. Podemos ver lo externo, pero no puedes comprender la palabra, la verdad. Así que si tú estás aquí y tú estás diciendo, yo estoy confundido, no entiendo si está bien, me está diciendo la verdad. Hace unos días me preguntó alguien, ¿cómo sé si esta persona que tocó mi puerta me está diciendo la verdad? Le abrí y le dije, mira la Biblia, mira este versículo, y si dice eso, está mal. Pero si tú no puedes discernir eso, tienes que tener el Espíritu Santo. Y la única manera de recibir ese Espíritu que te va a dar la comprensión es declarando a Jesús como tu Salvador. Es reconociendo que vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió por tus pecados, recibirlo en tu corazón y entregarle tu vida y hacerlo dueño de tu vida. Y hermanos, muchas veces nosotros como creyentes nos dejamos llevar por lo bonito que alguien dice. Y quedamos complacientes, dejamos de leer la verdad de Dios y nos dejamos de hallar. Y en vez de decir, Dios dice esto, decimos, alguien dijo en Instagram esto. En Facebook dijeron esto. Este pastor dijo esto. Pero hermano, lo más bonito que podemos decir, Dios dijo esto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y mientras sube el grupo de alabanza, le voy a hacer una invitación, hermanos, lo hacemos todas las semanas. Y la invitación, hermanos, es para que en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la semana pasada tuvimos la visión de la iglesia. Y yo estoy convencido que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Y eso no lo vamos a lograr si no nos enfocamos en la verdad de Dios. Así que
Les voy a pedir, si Dios les llama, si quieren sentir esto, pasen adelante, oren por la visión de esta iglesia, que podamos reconocer las mentiras de la verdad. Si tú tienes alguna carga, le voy a pedir al pastor David que pase adelante y a la hermana Patti que pasen adelante. Si tienes alguna carga, necesitas oración, pasen adelante, hay personas aquí para orar. O si simplemente quieres entregar tus cargas a Dios, el altar está abierto. Vamos a cantar a Dios. Santo, 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 porque Él es el único digno de nuestra alabanza.